Bueno, esta investigación en curso es una investigación de nivel doctoral de la Universidad Tecnológica de Pereira en Colombia. Esta investigación está en su estado inicial, en una revisión pues, de la literatura especializada y el estado del arte para encontrar el vacío de conocimiento que nos convoca en esta línea de investigación que es en didáctica de las ciencias sociales. Hemos tomado tres citas puntuales que nos interesa, sobre la que queremos situar nuestra investigación para que ustedes tengan una comprensión de cuál es nuestra línea de trabajo. Partimos con una frase de Freire que ha sido como nuestro punto de partida y es la lectura del mundo precede a la lectura de la palabra. Estas implicaciones de esta frase de Freire nos llevan a la reflexión de cómo las formas de leer y escribir en el siglo XXI han cambiado radicalmente. En este sentido, las comprensiones de la multicausalidad de los fenómenos sociales, su relativismo e intencionalidad discursiva, permite crear cuestionamientos frente a las representaciones sociales dominantes, lo que requiere habilidades para interpretar el conocimiento social. Pero el desarrollo de esas habilidades específicas no es posible sin tener un profesorado formado para esta finalidad. Entonces, en ese sentido, Payés nos dice que la única posibilidad real de cambiar la enseñanza de cualquier disciplina escolar es repensando y transformando la formación del profesorado. En este caso, o para el caso de esta investigación, el profesorado en ejercicio. Esto nos lleva a una pregunta central y es si sabemos interpretar la información de manera crítica. En este orden de ideas, la investigación hasta el momento, tras la revisión de esa literatura especializada, nos ha arrojado dos categorías específicas. Una primera categoría es la formación del profesorado generalista de educación básica primaria que enseña ciencias sociales. Porque este profesorado, en el caso específico de Colombia, hemos de reconocer que el profesorado de educación básica primaria es un profesorado generalista que no está formado en las didácticas específicas de la didáctica de las ciencias sociales. Por el contrario, ha recibido una formación general en las didácticas de diferentes áreas del conocimiento, porque en nuestro país el profesor de primaria enseña todas las áreas de conocimiento. La formación del profesorado entonces se convierte en una de nuestras categorías centrales y partimos de la reflexión de que el profesorado, lo que se espera de un profesorado en el siglo XXI es que sea un profesional reflexivo. Encontramos en esa literatura o en esa revisión para encontrar ese vacío de conocimiento dónde estaba el punto de quiebre. Y es que la investigación nos está mostrando, la investigación científica en este campo disciplinar nos está mostrando que hay una disonancia entre el discurso que plantea el docente y la práctica de aula situada eh, a la que nos enfrentamos. Sí, entonces, una cosa es muchas veces lo que pensamos y lo que decimos, y otra cosa es lo que pasa en las aulas de básica primaria cuando se observan esas prácticas pedagógicas. Frente a ello, la misma literatura o la investigación en este campo nos muestra que con este vacío que se encuentra en la formación en didácticas específicas también es muy complejo que el profesorado de educación básica primaria que enseña las ciencias sociales pueda tomar decisiones acertadas frente a la enseñanza en este campo disciplinar. Em, Diferentes investigaciones han revelado que al observar estas prácticas al docente le cuesta un poco o le cuesta trabajo definir los contenidos, el para qué y el por qué de la enseñanza de este campo. Frente a esta primera categoría, también la investigación busca identificar cuáles son esas concepciones del profesorado frente a las finalidades de la enseñanza de las ciencias sociales. Si estas finalidades o estas concepciones del profesorado van más enfocadas a reconocer esas finalidades desde una perspectiva transmisionista o si esas concepciones del profesorado van más hacia la concepción de unas finalidades transformadoras. Las investigaciones en este campo dan cuenta de que las concepciones del profesorado en activo que enseña ciencias sociales tienen mucho que ver o inciden de manera directa en lo que pasa en el aula en el momento de la enseñanza.
Por ello, para nosotros en esta investigación es clave reconocer y conocer cuáles son esas concepciones para poder identificar cómo se mueven estas prácticas ya para el proceso de intervención que tiene que ver con el diseño de un plan de formación para el profesorado en este campo de conocimiento. Frente a eso, también la literatura nos va mostrando que hay un vacío en cuanto a en cuanto a la enseñanza de las ciencias sociales, y es que hay una dificultad observada e investigada sobre la dificultad de interpretar el conocimiento social. Esta dificultad en esta base conceptual que la interpretación del conocimiento social también va a limitar de alguna manera la finalidad última de la enseñanza de las ciencias sociales, que es la comprensión de la realidad social para fomentar el pensamiento crítico y creativo, y a partir del desarrollo de este pensamiento crítico y creativo, intervenir socialmente y transformar la realidad. En este sentido, nuestra segunda categoría es la interpretación del conocimiento social, y esta es lo que nos arroja igualmente la literatura y la investigación en este campo, es que esa interpretación del conocimiento social tiene una base en el pensamiento social, es la base del pensamiento histórico y es la base de la literacidad crítica en los estudios sociales. ¿Esto qué significa? Interpretar el conocimiento social es lograr desarrollar una serie de habilidades de pensamiento que tienen que ver con que el profesorado pueda desarrollar la capacidad de identificar la multicausalidad de un fenómeno social, el relativismo y la intencionalidad, por ejemplo, de los discursos dominantes, que estén en la capacidad de evaluar diferentes fuentes de información, eso desde el pensamiento histórico, y que logre identificar esos silencios, esas ideologías presentes en los discursos dominantes, ya que, como lo mencionaba en un principio, el siglo XXI ha traído una cantidad de información y desinformación constante de la que hacemos parte todo el tiempo y todos los días, tanto el profesorado en activo como los estudiantes a los que se enfrentan estos maestros. En ese sentido, volvemos a la reflexión de cómo interpretar pues esa información de manera crítica, ese conocimiento social, cómo dotar al profesorado para que haga estas reflexiones desde su propia práctica reflexiva, podría contribuir a la transformación de sus prácticas de aula. Frente a ello tenemos pues un marco teórico en el que no me voy a detener mucho, y un estado del arte sobre la interpretación del conocimiento social desde tres autores claves para nosotros, que son Gutiérrez y Payés, Lewinson, Flanny, Van Cyrus, Ciardelo y Santisteban y González Monfort. Eh, este marco teórico nos va a mostrar que esa interpretación del social tiene unas habilidades claves para el desarrollo del pensamiento, que la interpretación social la interpretación del conocimiento social, esto incluye comprender la intencionalidad y la multicausalidad, también cómo el desarrollo de estas habilidades de pensamiento permite una disrupción de lo común, evaluar en múltiples perspectivas y la capacidad de promover la justicia social, encontrar vacíos y silencios en esos discursos, en esos textos, en esa información que circula permanentemente, cómo nosotros podemos desarrollar habilidades para diferenciar hechos de opiniones, identificar la veracidad de fuentes de información, distinguir el silencio y la manipulación presente en los discursos, en las narrativas que encontramos cotidianamente, para identificar la intencionalidad o la ideología implícita en los textos para tomar acción. Entonces, el punto de esta investigación es cómo desarrollar habilidades de pensamiento social en los maestros, de interpretación del conocimiento social en los maestros, para que ellos puedan tomar una acción responsable frente a sus propias prácticas educativas. Esto nos generó una pregunta de investigación, que es: ¿cuál sería la contribución de una propuesta de formación en interpretación crítica del conocimiento social con profesores generalistas que enseñan ciencias sociales para la transformación de sus prácticas educativas en la educación básica primaria?
Los objetivos se centrarán entonces en identificar esas concepciones, en diseñar con ellos una propuesta de formación en interpretación crítica del conocimiento social, en analizar estas prácticas de enseñanza para comprender de manera crítica cómo se desarrollan y luego cómo ellos pueden vincularlas a sus prácticas de aula. Hemos diseñado hasta el momento, este es el diseño de nuestra investigación, nos vamos a situar entonces en un paradigma crítico social con enfoque interpretativo. Vamos a desarrollar una estrategia metodológica de investigación, acción, participación, pues nuestro objetivo es analizar esta información, los resultados de esta investigación con los maestros a partir de un ciclo de investigación-acción, como se muestra en la ilustración, en dos ciclos. Un primer ciclo que trae las cuatro fases de la investigación-acción, que es planificar la acción, donde vamos a hacer un diagnóstico participativo y la conformación del equipo investigador. Una fase 2, que es actuar, que es donde vamos a hacer la reflexión y la planificación de la propuesta formativa a través de la reflexión y el diálogo situado con los maestros, a partir de círculos de reflexión y bitácoras reflexivas como instrumento de recolección de datos. Tenemos una fase 3 que es la fase de observación, donde se hará la implementación de la propuesta formativa de observación y análisis de la práctica a través de la observación y la codificación teórica. Y tenemos una fase 4 que es la reflexión, donde hacemos la reflexión, el análisis grupal y la proyección a partir de unos instrumentos que son el círculo de reflexión, que para esta investigación es vital, las bitácoras reflexivas y la triangulación mixta. Y en un segundo ciclo, que es nuevamente revisar el plan y replantear y ajustar para las siguientes fases las diferentes acciones de esta investigación, obviamente partiendo de la interacción con los maestros participantes. El análisis de esta información se va a realizar a través de triangulación mixta para cruzar diferentes técnicas que tenemos, las que tenemos propuestas. ¿Qué resultados esperamos? Pues a través de de la implementación del plan de formación con el profesorado, pues que ellos puedan reconocer las finalidades emancipadoras de la enseñanza de las ciencias sociales y podamos de alguna manera superar el enfoque reproductor para adoptar una postura más crítica en la formación de ciudadanía, el fortalecimiento de habilidades de interpretación crítica del conocimiento social del profesorado que enseña ciencias sociales en básica primaria para el desarrollo de su pensamiento crítico social y que puedan transferir estas prácticas al aula de clase. Realizar una reflexión permanente un ciclo permanente de reflexión, acción, reflexión para la transformación progresiva de las prácticas y mantener una cultura profesional reflexiva a través de los círculos de reflexión como una estrategia para la reflexión colectiva sobre la propia práctica pedagógica y el impacto que puede tener el maestro como agente de cambio social. Finalmente presentamos las referencias bibliográficas y agradecemos al equipo organizador y evaluador del Congreso y en especial a la tutora que dirige esta investigación, que es la doctora Marta Cecilia Gutiérrez, por su orientación y su apoyo. Muchísimas gracias.